Hola, me llamo Iván, vengo de Vitoria-Gasteiz y bueno, me dedico a muchas cosas. No tengo un oficio en concreto. Taller Caruna lo conocí por una entrevista de radio, en la cual se hacía una entrevista a Patricia, y luego también lo conocimos por un programa de televisión que vinieron a grabar aquí. Cuando conocí a mi pareja yo había comprado una vivienda bioclimática, un chalet bastante caro de construcción normal, con una pasividad, una vivienda pasiva. Pero bueno, era un tiempo en el que bueno, pues decidí comprar la casa, la compré, a los 6 meses decidí que no quería la casa, no quería involucrarme en el ahogo que suponía la hipoteca mensual y en la esclavitud que suponía depender de mi trabajo exclusivamente para poder solamente subsistir debajo de ese techo, y decidí venderla. Pues yo me siento feliz, me siento muy contento de lo que vamos a realizar. De cierta manera también siento una inquietud, porque hacerte una casa, pues bueno, no es algo que haya hecho hasta ahora. Entiendo que va a llevar una dificultad, pues bueno, pero en definitiva, pero en conclusión, el sentimiento de la manera en que me encuentro es satisfactorio, vamos, feliz, estoy bien. Yo ahora estoy en el paro, dejé mi trabajo normal, como decirlo de alguna manera, ¿no? El trabajo normal y cotidiano de cualquier persona. Yo pedí la cuenta en mi trabajo y le eché un par de pelotas al asunto y dije, bueno, pues esto hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a... Bueno, pedí el paro porque tenía un proyecto entre manos, el cual ya estoy finalizando, y otro era la construcción de la casa. Entonces ahora nos hemos ajustado para que con el sueldo de una persona, que es el de mi pareja, pues podamos resistir durante el proceso de construcción hasta que yo luego me pueda volver a poner un poco en marcha con otras cuestiones para poder seguir aportando economía a la familia, porque al final en este planeta hay que seguir trabajando y generando economía, si no es una necesidad básica también, es algo que tenemos que aceptar que así es. Sí, claro que se puede. Te puedes hacer tu casa de paja, por supuesto que te la puedes hacer. Solo necesitas una intención voluntariosa, tiempo y a trabajar. Pues es una herramienta muy poderosa el tener la opción de poder construirte tu propia casa con muy poco dinero y de una forma respetable con el medio, con la naturaleza y con el entorno. Es fundamental, porque eso es una muestra de respeto hacia el entorno y hacia nosotros mismos como entidades que vivimos en este planeta. Hola, buenos días. Hoy estamos en Álava y hemos venido a visitar a unos alumnos de Taller Caruna que vinieron hace unos años y han decidido emprender y construir su propia casa. Muchas gracias, Iván, por recibirnos. A vosotros. Muchas gracias. Nos hicimos esta casa porque bueno, pues teníamos ganas de hacernos en nuestra propia casa de manera que fuera una vivienda saludable, eficiente, confortable, sostenible, ecológica, y que fuera además construida con paja. Entonces, bueno, nos metimos ahí en lo que estáis viendo ahora, ¿eh? Sí. Bueno, preciosa la casa. La verdad es que nos alegra muchísimo ver a gente que acaba construyendo sus viviendas con unos acabados tan profesionales como los tuyos. La verdad que nos alegramos un montón y además has decidido emprender en el mundo de la bioconstrucción también. Sí, porque bueno, una vez, aparte que bueno, pues no, me ha gustado y bueno, pero luego pues nos ha ido, a medida que nos hemos ido involucrando cada vez más en la obra, pues hemos cogido más cariño a lo que estábamos haciendo, más gusto, y hemos visto una alternativa, una vía, hemos tenido contactos y ¿por qué no? Pues vamos a probar con un nuevo proyecto y bueno, pues nos hemos metido de lleno, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos terminando una casita aquí al lado. Ajá. Y bueno, tenemos otros proyectos a la vista, así que bien, estamos contentos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si nos quieres enseñar un poquito Sí, la adelante, casa. vamos para adentro.
Bueno, pues Iván, si me quieres enseñar un poquito la casa. Sí. Bueno, pues lo que veis es la... Como habéis visto fuera, no sé si se ve muy bien en el vídeo, pero bueno, la vivienda es de forma octogonal. Entonces, pues bueno, esta estancia que veis aquí es la cocina. Aquí tenemos al otro lado el salón. Y aquí hemos construido pues la salita de meditación. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí dejamos la tierra del lugar cuando vinimos a construir, que se ve en la parte, estaría aquí. Ajá. Y luego pues construimos arriba un lucernario. Y Aquí es el centro de la casa. este es el centro de la casa. Y este, por lo que me has contado, es el sitio casi más especial. Sí, sí, que hay. bueno, es el lugar más energético de la vivienda por geometría y por Feng Shui, por lo que hemos trabajado. Y es la estancia, la salita de meditación. Porque Lo- Iván, te has sí. dedicado al tema de geometría sagrada. Sí, sí, Eres, bueno, Eres experto en este tema. sí, sí, bueno, me he especializado, he recordado, ¿no? De alguna manera, y tengo varios libros escritos de geometría sagrada. Vale. Y bueno, pues esta estancia es el centro de la vivienda, es un lugar muy poderoso, muy energético y es un lugar muy propicio pues, para la meditación y para la búsqueda interior, ¿no? Entonces dejamos la tierra del lugar cuando vinimos a construir y pusimos arriba un lucernario porque el hombre siempre está pues, entre el cielo y la tierra. Entonces pues es un lugar pues, de toma de conciencia y de búsqueda. Y donde está la planta es justo el centro de la Justo, del octógono, entiendo. justo el centro. Y además me has contado que aquí es la tierra del suelo, o sea, no hay nada debajo directamente que pusiste algún tipo... O sea, está la tierra del lugar cuando vinimos a construir. La capa más alta es una turba que hemos echado nosotros como relleno, Vale. pero si sacas esa turba, enseguida llegarás a unos 40 centímetros, Vale. que es más el espesor del suelo del pavimento, puede ser 40-45 centímetros en todas sus capas, Ajá. y abajo pues está la tierra del lugar cuando vinimos a construir. De hecho, la primera estaca de la que salen las cuerdas hacia los 8 postes de la vivienda y los del baño que están más atrás que luego veremos, pues salían del centro geométrico de la vivienda. Vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces es el centro geométrico, ¿no? Es el punto cero geométrico. Ujú. Vale, la verdad que a mí, Iván, aparte de que tu casa me gusta mucho, los acabados que has hecho me parecen acabados muy profesionales, que es lo que hace falta ahora en España, que la gente que se dedica a ello trabajen como profesionales y ofrezcan casas con estos acabados, con lo cual, bueno, mis felicidades, te las he dado antes y vuelvo a dártelas. Pues si me quieres seguir enseñando un poquito cómo es vuestra casa. Sí, te explicaré un poquito, pues bueno, ¿qué hicimos? Pues hemos hecho de base, se hizo una cimentación ciclópea. Vale. Para los muretes porque la vivienda tiene estructura de madera y la cubierta soporta, o sea, la estructura de madera soporta el peso de la cubierta. Y luego la paja la hemos utilizado a modo de cerramiento. Vale. Entonces hicimos unas zapatas ciclópeas con hormigón de cal y bolos de piedra. Ajá. Entonces hacen unos pozos de cimentación que vamos metiendo bolos de piedra y vamos echando hormigón de cal, bolo de piedra, hormigón de cal, bolo de piedra hasta que rellenamos la zapata. Luego en los postes hicimos zapatas más localizadas ya con cemento blanco. ¿Qué son estas de Son aquí? estas de aquí, con cemento blanco y bolos de piedra. Ahí no introducimos ya la cal, por razones, bueno, pues ya por temas de proyecto y demás, pues bueno, decidimos meter en esos puntos concretos cemento blanco, el resto es hormigón de cal. Luego pues hicimos un murete de 2 termoarcillas de 14 con un aislamiento de vermiculita en medio, sobre el que una vez hecha la estructura de madera, pues empezamos a construir la paja tal y como aprendimos en Karuna, además. Es una técnica muy sencillita la que utilizamos aquí porque, como te decía antes, los muros son muy bajitos, no es una vivienda muy alta. Entonces, en 3,61 metros que tiene la fachada de altura, metimos 6 alpacas. Entonces, nacemos en ese murete con un zuncho de madera y vamos colocando las alpacas a rompejuntas. Las has puesto de canto. De canto, O sea, que de tiene canto, de grosor 36. 35-36 más el revoco interior y el exterior. Y las hemos ido colocando pues a rompejuntas y estacándolas entre sí y enlazándolas también a las esquinas del octógono. Entonces 3 alpacas, un zuncho y otras 3 alpacas y luego las comprimimos como hacíamos con
con los flejes. Vale. Bueno, lo hicimos de manera un poco más rústica, con unas correas de persiana que admiten mucha tensión y mucha carga, y con unos gatos, y fuimos presionando hasta que compactamos y... Vale. Porque esta casa y esa autoconstrucción la habéis hecho vosotros. La hemos hecho toda nosotros. ¿Todo vosotros? Todo nosotros. ¿Ah? Vale, ¿y cuánto tiempo habéis estado? ¿Cuántas personas? Si puedes contarnos un poco. Pues cómo hemos ha sido. estado 2 años y medio, 2 personas, y el último medio año estuve yo solo ya realizando pues, algunos remates, instalaciones, etcétera. Vale. Pero es una obra que ha llevado 3 años de trabajo, sí. Vale. En autoconstrucción, ¿eh? Hay muchos acabados, quiero decir que no es una construcción sencilla, sino que tenemos aquí, y ahora nos Sí. lo enseñas, pero muchos detalles. Sí, hemos utilizado, yo creo que también teníamos ganas, aparte de que todos los materiales son ecológicos y naturales al 100%, hemos querido probar todo, ¿no? Yo creo que hemos probado un poco todo lo que conocíamos. Bueno, dentro de los materiales de la bioconstrucción es una gama bastante amplia, pero lo hemos usado todo, ¿no? Hemos trabajado la cal en el exterior, hemos trabajado la cal en el interior, haciendo estucos de cal, hemos hecho tabelac, hemos hecho revestimientos de arcilla, hemos hecho pavimentos continuos de yeso tradicional, de yeso artesano de Albarracín. Hemos utilizado aislamientos naturales como la celulosa encubierta, el corcho negro, el cáñamo nos ha servido muy bien para aislar encuentros que igual eran más difíciles, como por ejemplo donde termina la paja y el encuentro con cubierta. Y en algunas zonas más complicadas, como por ejemplo el aislamiento en la parte curva del baño, en el exterior, donde se crea ese ábside, ¿no? Ese aislamiento se hizo con cáñamo. Entonces, pues bueno, pues hemos utilizado un poco, yo creo que dentro del abanico de los... muchos palos de la bioconstrucción, muchos Sí, muchos materiales. Queríamos probar, ver cómo se comportan, cómo funcionan, cómo los teníamos que trabajar, cómo nos permitían. Eso también nos ha hecho que nos alargáramos un poco en el trabajo, pero ha sido un trabajo muy artesanal, ¿no? Claro. Muy artesanal. Vale, bueno, pues la cocina, el salón, como te decía, la salita de meditación, y ahora por aquí, pasad, Vale. vamos a... Bueno, la cocina muy bonita. La Y cocina. es... Esta es la habitación de... Vuestra habitación. La habitación nuestra, lo que sería la habitación de matrimonio, vamos, Ajá. la habitación de la pareja. Muy bien. Entonces esta es orientación norte, y como le decía antes a Patricia, que aprendimos de vosotros, pues al ser norte, no tener grandes aperturas al norte para no perder la energía y el calor, ¿no? Entonces tenemos esa ventana que es más pequeñita, Ajá. y es una estancia pues muy confortable, en el sentido de que es muy fresca en verano. Hay días que hemos tenido el verano pasado 38 grados fuera, y era un gozo venir a echar la siesta aquí, porque es que tienes 22, 23 grados como máximo continuo, y es una pasada, está entonces muy bien. ¿Cuántos años lleváis aquí? ¿Hace poco que os habéis instalado? Pues ¿no? instalados llevamos desde un año, y ha hecho un año en diciembre. Un año en diciembre. Vale, un año. Un año. Y hasta, por lo que habéis visto, ¿qué tal se comporta con el frío, con el calor? Un poco cómo está. Pues nosotros veníamos nos habíamos hecho otra casa en otro pueblo, que luego hemos pasado por un piso, pero veníamos de, como le decía Patricia a ti antes también, ¿no? De gastar casi 300 euros al mes para calentar nuestra vivienda. Es un piso que estaba al norte, en Vitoria, construido como se construye en lo convencional a día de hoy, pero que era muy frío y era pues muy incómodo ese piso, ¿no? Entonces hemos notado, claro, como de la noche al día. De la noche al día, porque esta casa, el invierno pasado estuvimos poquito, porque fue enero, febrero y marzo, como quien dice, un poco del invierno, y fue muy cálido. Vale. Y apenas tuvimos, no sé si quemamos 1000 kilos de leña, o sea, el sol nos daba todo el calor que necesitábamos. Este invierno ha sido muy duro, porque hasta hace una semana hemos tenido nevadas, temperaturas, por la mañana aquí ha habido días de levantarnos a 8 grados bajo cero, entonces el salto térmico día-noche es importante, y eso lo nota el muro, ¿no? Pero este invierno hemos gastado 3000 kilos de leña. Vale. Eso se traduce en que es muy poco combustible y mucho confort. Es ¿Qué decir, tipo de leña? quemamos allá, sí. Que Vale. si hubiera sido, como te decía, un poco roble o encina, vale. hubiéramos Hubiera bajado sido todavía menos. menos. Pero es haya, que la haya tiene menos densidad y se quema más fácilmente. Vale. Pero la casa es muy confortable, porque tienes que abandonarla durante muchos días para que baje de 16 grados, y solamente con la claridad del día, el efecto invernadero que crea la claridad atravesando esos ventanales, Sí. y el sol, conseguimos tener temperaturas de 18, 21 grados. Y luego también que el trabajar con materiales como el barro, la arcilla, crean una sensación térmica interior muy agradable. Aquí puedes tener 18 grados que son muy agradables, mientras que esos 18 grados en una vivienda normal, con un yeso al rojo sobre un ladrillo, Es frío.
son fríos, estás así y te pones la chaqueta. Aquí, pues no. Entonces hay días que, pues es que tampoco te das cuenta de que estás a 18 grados o a 19 y estás en manga corta y estás feliz. Yo cuando Nos hemos entraba notado aquí, muchísimo. una de las cosas que he notado es la sensación de confort térmico, ¿no? Que el confort térmico te lo da cuando los materiales en sí mismos están desprendiendo. Claro, y he visto claro. que tenéis mucha masa térmica, tenéis el suelo hecho de baldosa. De baldosa de barro, todos los revestimientos son de arcilla. Tenemos la imprimación que damos en la paja, primera imprimación, y luego alrededor de 3-4 centímetros de barro. Vale. En la paja y en los tabiques interiores puede haber alrededor de 3, porque al ir el muro radiante también, tapar ese muro radiante ya nos lleva 3 centímetros mínimo de carga, más luego el acabado, entonces tenemos mucha inercia térmica. Muchísimo. Que la inercia térmica también, ojo, porque es un arma de doble filo. La inercia térmica en épocas veraniegas, también de la misma manera en que una pila acumula electricidad, el barro nos va a acumular calor. Pero si tenemos una entrada de calor o un aporte de calor importante, lo va a acumular y puede ser que nuestra casa sea incómoda en verano. Entonces, por ello también calculamos la altura de la vivienda, la longitud del alero y la inclinación de la cubierta para evitar que el sol de verano entre en la vivienda. Lo dejamos a raya, digamos, en la fachada y el sol que nos interesa es el de invierno, mientras que el sol de verano, que es más alto, no incide dentro de la vivienda, sino que lo dejamos, hace sombra en la fachada y oscurecemos. Los días de mucho calor tenemos unas cortinas térmicas, oscurecemos para evitar que nos entre ese calor. Vale. Sí, esto es unas cosas que se ve, que en las casas de paja están tan bien aisladas que si pecas de algo, el riesgo es a pasar calor. Claro, lo mismo que te guarda el calor, te guarda el frío. Entonces... Y a veces hay gente que ahora está muy de moda el tema de las estufas Rocket y todo este tema, y son muy bonitas, a nosotros nos gustan, pero muchas veces están sobredimensionadas en una casa tan bien aislada. A veces con una pequeñísima estufa ya nosotros tenemos una chimenea, o sea, una cocina de leña calefactora que tiene 14 kilovatios al agua. Va holgada, con 12 o 10 kilovatios nos hubiera servido. Y nosotros tenemos un consumo de 35 kilos de leña para calentar el agua y dar calefacción a la vivienda para 2-3 días, teniendo temperaturas fuera que puedan oscilar entre los 0 y 7 grados. Es decir, un consumo casi nulo. Un consumo casi nulo. Vale. Antes de que avancemos un poquito más, volviendo al tema del consumo de la leña, nosotros estamos haciendo un estudio de cuánto está gastando la gente para calentar una casa y normalmente son precios bastante altos. Tú antes has dicho 300 euros al mes para calentar el piso donde estabais antes. Con gas natural, sí. Vale. Ahora tú dices que este año más o menos estaríais en unos 3.000 kilos de leña de haya. En un invierno. En un invierno. Que el kilo lo compramos a 0,16, es decir, 1.000 kilos de leña nos cuestan 160 euros. Vale. Estaríamos hablando de que nos ha salido alrededor de unos 400 y pico de euros. 450 euros para todo el... Compramos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues fíjate, para 5 meses. Y en breve ya el consumo es mínimo. Mínimo o cero. O cero, porque tenéis una buena vidriera. Igual ahora lo que estamos es quemando sobre todo para calentar el agua, más que para calentar la vivienda, porque al no tener sol, al no tener sol suficiente necesitamos calentar agua para la ducha y para el agua sanitaria, pero vamos. Vale, pues... Es un consumo muy bajo. Vale. Bueno, pues si seguimos, Sí. me sigues enseñando cómo es vuestra casa. Pues bueno, y este es el baño. Ajá. Sí, que me estaba ahora, digo, joder, pues si a la gente le interesa el tema del consumo, estábamos hablando de que eran 160.000 kilos de leña, estamos hablando de unos 460-70 euros por noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Estamos hablando de menos de 100 euros al mes en una casa como esta, con respecto a un piso que son 300. 3 veces y un poco más de caro costaría vivir en un piso para calentarte y tener un nivel de confort como mínimo como el que estamos hablando aquí. Sin más, como dato. Entonces, y eso habrá que añadir que ahora cuando venga el calor, si esto está bien aislado, en principio no... Es una casa muy fresquita, muy fresquita. Porque a veces cuando se piensa en el tema de calefactar, la gente se olvida de que también hay que refrigerar. Claro. Y que el consumo muchas veces de aire acondicionado, por ejemplo, es bestial. Es bestial. Con lo cual, bueno, ahora cuando termine el año tendréis más datos, pero efectivamente yo creo... Hombre, lo bueno que tiene el sistema que tenemos de calefacción, que aquí tenemos muro radiante, tenemos un circuito de tubos de polietileno empotrados en el barro, revocado, por donde circula agua a 38-40 grados. Entonces, también se puede hacer circular agua fría por ahí, se puede hacer muro refrescante. Entonces, ese sistema que es muy eficiente y muy saludable, te permite calefactar o enfriar.
las dos cosas, ¿no? Además la masa térmica, sí. Sí. Y ahora mismo, bueno, estamos aquí en calcetines y el suelo está caliente, con lo cual es que esto Sí, es un porque, gusto. porque pasan tubos que van hacia la ducha. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el baño seco, Muy bien. la estrella de la casa, porque muchas veces la gente Llama la atención, ¿no? La gente. Sí, le llama la atención y fíjate, lo que viene siendo un retrete en una casa, que es lo último que la gente vería, pues aquí es, lo que más, aquí es la estrella. Claro. Nuestro baño seco, que para que la gente vea un poquito, pues bueno, es un cajón, Ajá. entonces que está separado el retrete por donde cae la caca y el pipí aquí. Vale. Entonces luego le añadimos agüita al pipí Ajá. y con este grifo y le podemos añadir o serrino o ceniza a la caca y luego el papel pues viene aquí. Vale. Y esto tiene una ventilación, una entrada de aire del exterior y una salida por aquí cruzada para sacar los gases. Y luego cada mes y medio más o menos para las personas que somos en esta casa tenemos que vaciar. Vale, tenéis ahí un cubo con unas bolsas. Sí, es un carrito con ruedas y tiene dos bolsas de seguridad, cerramos la bolsa y esa bolsa la sacamos o al compostero de la calle o... No habéis invertido ni un solo euro en la fosa séptica. No, aquí no hay fosa séptica y teníamos saneamiento en el pueblo y no tenemos consumo de agua, no tenemos fosa séptica, es muy higiénico, es muy limpio y muy respetable con el medio ambiente, claro, porque ya sabemos lo que supone tirar de la cadena y que esto lo tenga que gestionar luego una depuradora. A mí me gusta que nos cuentes todo este tema de los retretes secos porque mucha gente le llama la curiosidad, pero siempre se queda a veces un poco como asustada, ¿no? Un retrete seco le suena muy raro. Y a mí me gusta ver ejemplos como este. Por ejemplo, ahora estamos aquí y no huele, que es uno de los temores que tiene la gente. Y la gente, o sea, es bueno que sepan que sobre todo huele cuando se mezcla con el pis. Sí, claro. Tú tienes ahí, lo Está has separado, con está lo separado. cual... Está separado. Sí, de hecho, además, está separado porque está diseñado de esa manera y donde tú haces pipí luego tiene su propio sifón, que cuando le echas agua se llena ese sifón de agua para que no huela ni la arqueta de salida ni el pipí que tú hayas echado, sino que se quede lleno de agua. Entonces, la caca está ella sola. Está ella sola en ese cajón y además dentro del cajón hay tubos de agua caliente, de calefacción, para ayudar a que la caca también se deshidrate con mayor velocidad. Más rápido. Vale. Entiendo que hace un año que estáis funcionando con este sistema. Un año, bueno, desde que entramos y un poquito antes, ya los últimos meses ya lo estaba usando también. Vale. Si tuvieras que volver a hacerlo, ¿lo harías exactamente igual? ¿O cambiarías alguna cosa o ya está bien así? Está bien así. Está bien de hecho, vale. Al principio le coloqué un ventilador. Ajá. Y le puse aquí un botón y dije, bueno, cuando termine le di al ventilador y que saque el olor y tal. Todo lo contrario, me funcionó fatal. Movía mucho el aire y olía mucho. Y solo tenía, entonces eso lo eliminé, y solo tenía una salida de aire. Y con esa salida de aire, los días en que la presión atmosférica, debido pues, a las nieblas bajas, a la lluvia, lo que fuera, producía pues, que oliera un poquito. Lo hemos corregido metiéndole una toma de aire exterior. Entonces tiene toma de aire exterior e interior por la parte baja y otra por la parte alta. Y estamos muy contentos, vamos. Muy contentos. Vale, yo creo que es uno de los puntos clave, ¿no? Cuando hablamos de bioconstrucción y casas sostenibles de verdad, el tema de plantearse el retrete seco es fundamental. Sí, sobre todo porque yo le suelo decir a gente que comparte conmigo, que entran en casa y ven, ¿no? Que el mero hecho de tirar de la cadena a nuestra casa, el que la caca se junte con el agua y que eso vaya a una depuradora, pues ese proceso de descomposición orgánica donde empiezan a aparecer bacterias, parásitos, etcétera, la única forma en la que lo podemos paralizar o neutralizar en las depuradoras es a base de sosa cáustica, hipocloritos, lejías, etcétera. Luego, lo normal es que eso se quede ahí y que eso lo coja un camión o cualquier otra empresa de gestión de residuos y lo gestionen. Pero hay veces que no lo hacen. Y que eso se filtra hacia los acuíferos. Entonces, por ejemplo, esto sucede aquí, en este pueblo. Tú bajas a la depuradora, te vas 2 kilómetros más abajo en el río y no ves un bicho vivo, ¿no? ¿Por qué no hay un pececito vivo en nuestros acuíferos? Pues porque nos los hemos cargado. Entonces, este sanitario es muy sostenible, muy ecológico, muy respetable y muy higiénico. O sea, es que lo tiene todo. Muy bien. Y muy bonito. Y muy bonito. Es bonito, que es un punto importante, ¿no? En la belleza en las casas, ¿no? Sobre todo en la autoconstrucción y tú tienes una capacidad de hacer las cosas muy bellas, un gran profesional y estos acabados son los que hacen que la gente cuando ve casas de paja ven grandes o casas, podríamos decir,
super casas, ¿no? Sí, A veces sí. la casa de paja tiene esa connotación, ¿no? Sí, de ser super casas, realmente lo son. Son casas superdotadas, Sí, porque sí. están pensadas para que sean respetables, sostenibles y que sean eficientes. Entonces, esos términos son muy importantes hoy en día. Yo creo que los tenemos que tener muy en cuenta porque si seguimos evolucionando en una dirección contraria a lo que estoy diciendo, nos vamos a destruir a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esa conciencia sobre esos términos. Muy bien. La ducha que hemos hecho un acabado con Tadelac, que es un Ajá. acabado, Muy bien. un acabado tradicional. Una ducha muy amplia, además. Amplia, sí. Veo que además allí os podéis sentar incluso. Sí, hicimos una especie de baldas Ajá. que servían pues para sentar a los nenes también, pues Vale. para ducharse y tal, y bueno. Y lo Porque hemos- tenéis 2 hijos. tenemos 2 niñas, sí. Un Muy nene y bien. una nena, sí. Me gusta mucho el tema de que uno se pueda sentar en el baño. Sí, sí. Es un baño además muy amplio. Está precioso el tema del Tadelac. Sí. Y Sí, muy bien, un baño, vaya, que a más Bajo. de uno le gustaría tener un baño así. Aquí hicimos la encimera con Tadelac también, estas baldosas las tadelamos. Vale. Hemos hecho estucos de cal, Ajá. son muy suaves y son muy agradables. Debajo hay barro, ¿eh? Siempre estamos hablando de que debajo puedes tener Vale. una carga de 2-3 centímetros de arcilla, Vale, vale, vale. de tierra arcillosa y el pavimento de yeso rojo y bueno, pues... ujú. Muy bien, y aquí lo que... Te enseño lo de Venga, arriba. enseña Venga, la la parte de parte. arriba. Muy bien. Bueno, Oh, pues- muy bonito todo esto. esta es lo que llamamos aquí la gambara. Aquí en euskera es la gambara, es como el altillo, como la entreplanta, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos cubierto con esta tarima, esta entreplanta, pues las estancias de la habitación, de las habitaciones. Vale, Y hemos desahogado un poquito la vivienda, vale. aunque tenemos la cubierta, pues bueno, aquí abuhardillada encima, pero tenemos pues una zona de juegos, un estudio Ajá. y desde aquí pues vemos el salón y la cocina. El diseño de esta manera lo que hace a la vivienda es que sea más liviana, más ligera energéticamente también. No es una casa muy pesada, ¿no? A veces entramos en casas con la típica cubierta a 2 aguas, el forjado que cubre todas las estancias y son cubos con una puerta de entrada y otra de salida. Son casas más pesadas, ¿no? Esta es una casa que por su forma y por su diseño pues es más ligera, más agradable, más armónica. Sí. Te queda aquí el salón, la verdad que sí, muy espacioso. Y además ahora aquí arriba vemos este centro de la casa, ¿no? El tubo, este tubo de luz que es la salita de meditación. Muy bien, la verdad que es una casa muy particular la vuestra, a mí me parece muy bonita. Y esta cubierta es espectacular, has trabajado aquí en madera con esta claraboya. Muy bien. Veo que la instalación eléctrica la has hecho visible, la has hecho por fuera. A mí me parece una solución muy bella, pero probablemente también lo has hecho por otros motivos. No sé si nos quieres contar un poquito por qué has optado por esta solución. Sí, bueno, es una instalación biocompatible que denominamos y es una instalación en la que al ser todos los elementos metálicos y estar unidos entre sí, están en continuidad de masa que decimos. Entonces la función es que al estar conectada ese sistema metálico en continuidad de masa a un sistema de tierras, el campo eléctrico se deriva a esas picas de tierra, anulándolo pues casi en su totalidad, ¿no? No del todo, pero sí en un 80% pues reducimos el campo eléctrico, que como sabemos pues es dañino para las personas y para la vida celular, vamos. Tener un campo eléctrico potente en la cabecera de tu cama o que atraviese por debajo de tus pies en un lugar en el que estás mucho tiempo, pues no es buena idea. Entonces se ha hecho por razones de biocompatibilidad. Bueno, pues ahora también estamos con Stichu, encantado de volver a verte, Stichu. Buenas. Que es la pareja de Iván y que habéis construido juntos esta preciosa casa. Iván nos la estaba enseñando. Y os queríamos hacer unas últimas preguntas. La primera era, hay varias técnicas de bioconstrucción, una casa se puede hacer con varias técnicas y habéis optado por la bioconstrucción con paja. Un poco cuál ha sido el motivo o por qué habéis optado por esta técnica de construcción. Pues principalmente porque nos pareció la forma más fácil si queríamos participar y construírnosla nosotros y por las prestaciones que te facilita,
que al final conocíamos a otras personas que se habían hecho casas de paja y el aislamiento, el confort que te puede dar porque te aísla tanto del calor, te mantiene el fresco. Es que en una zona así principalmente queríamos que estuviésemos con una temperatura agradable en casa y sin el mínimo gasto energético. Vale, sí, Iván nos ha estado contando el consumo que habéis tenido energético en leña y es... Hombre, es bajo. técnicamente la lambda del fardo de paja es 0,14 creo que es. O sea, es que la U térmica que consigues en la construcción de un muro de paja es que ni en Passive House, o sea, en Passive House tienen que construir muros de un espesor muy elevado para lograr un parámetros costo altísimo. con un costo altísimo para lograr Efectivamente. una U térmica de esas características, cuando la paja la tenemos ahí disponible, fácil, económica, sostenible. Sí. Y bueno, pues siempre hay un productor local, porque aquí en esta zona y en España en general se cultiva mucho cereal, entonces... Sí, en general hemos primado a que todos los materiales fuesen del entorno, o sea, la madera y todo lo que hemos ido buscando al final de lo más cercano posible. Era una premisa que queríamos crear una mínima huella. Yo creo que es unas cosas como muy bonitas de la bioconstrucción con paja, que normalmente se invierte en la economía local con los materiales, suelen ser muy locales, a veces no más de 100 kilómetros, pero además luego también el precio de la casa, gran parte del precio de la casa no es tanto por los materiales sino por la mano de obra y por lo tanto se está poniendo más dinero en salarios más que en materiales y eso causa es una gran diferencia. Vale. Sí. Muy bien. Sí, os quería preguntar una cosa. Bueno, yo ya lo he dicho varias veces, esta casa a mí me parece un ejemplo muy bueno de bioconstrucción con paja a nivel profesional. Felicidades, porque es una casa preciosa, que la habéis hecho además vosotros. ¿La gente se cree que esto es bioconstrucción con paja? Hombre, por fuera la estética de la vivienda confunde, no sabes si está hecha con ladrillo o con paja, ¿no? Porque el acabado pues no te describe realmente cómo está hecha la casa, pero sí ha habido gente que se ha confundido. Dejamos la típica ventana de la verdad para enseñar de verdad que esto es así, a pesar de que tú veas esta pared, y ha habido con color y pintura. Y luego ha habido gente también que ha visto aquí vamos a construir con paja y que se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Como, ¿qué vais a hacer, Dios mío, ¿no? Vale. Y luego cuando han visto la vivienda terminada ejecutada, pues les ha encantado. Incluso han hablado de ella y cuando la han visitado, pues han quedado maravillados, ¿no? Vale. O sea que en principio no, la gente no suele apoyar esta idea, no es algo que os estén animando a construir con paja. En este entorno... No, en un entorno rural donde, pues bueno, la paja es lo que es y sirve para lo que sirve, que realmente luego pues es un desecho, pues sorprende, ¿no? Sorprende mucho. Y más para un aldeano que cultiva la paja y que la vende como residuo para llevarla a una incineradora, ¿no? Es como, bueno, yo puedo utilizar la paja. Yo creo que más de uno se queda con ganas de realmente utilizarla, pero no lo hace por el qué dirá el de al lado. Claro. Efectivamente, el tema de la bioconstrucción con paja ahora está empezando a cambiar en España, aún nos falta bastante, pero hay países cercanos y vecinos que están construyendo de forma profesional a gran escala. Francia está cerca de las 4.000 casas de paja al año, leí un artículo no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Y por eso a mí me agrada mucho y me alegra por vosotros, porque esta casa es un buen ejemplo de esto, ¿no? Gestionar el tema a nivel legal. Pues a nivel legal, siendo una casa con proyecto, visado, presentado en el ayuntamiento, todos los pasos que te piden sin ningún problema. Una vez que el arquitecto, pues lo que buscamos era que estuviese familiarizado con este tipo de construcción y bueno, de hecho él no tiene ningún problema en justificarlo para que se visa perfectamente. La clave es la forma en la que... impedimento por el hecho de que la de que fuera un cerramiento con paja. Vale, de hecho, la justificación se hizo con cerramiento con un material de fibras naturales y revestimientos de cal y de arcilla y se justificó y se visó, vamos, sin ningún problema. La primera se ha ejecutado y sin ningún problema. Y luego el certificado de eficiencia energética que te piden al final también, pues perfectamente, y al ser una casa de funcionamiento con biomasa,
puesta en el máximo también. Un aparejador, fue necesario un aparejador igualmente. Vale. Y luego la autoconstrucción fue gestionada íntegramente por nosotros. Entonces sí que fue necesario pues contratar un seguro, es buena idea contratarte un seguro por si pasara alguna cosa o generaras algún daño a un tercero, Vale. pues que estuvieras cubierto Y con la una responsabilidad civil. póliza, porque no sabes si en un momento dado puede suceder cualquier cosa. Entonces es una garantía para estar más tranquilo. ¿No os han puesto ningún tipo de pega por el tema de ser bioconstrucción con paja para el seguro? No. Ningún tipo de- ¿vale? No, tenían el proyecto, lo vieron, No, al incluso ser se el proyecto interesaron, qué avanzado. bonito, qué idea o qué tal, pero no, en ningún momento, no. Vale. De hecho, el aparejador y el arquitecto municipales, cuando han hecho las visitas a la obra para entregar licencias de habitabilidad, etcétera, se han sorprendido, les ha gustado, han compartido y bueno, ellos mismos decían que les había encantado. O sea, que te quiero decir que todo lo contrario. Van a traer visitas. Por aprender Todo lo otras contrario. opciones y ver que son posibles y Sí, factibles. sí. De verlo en proyecto a verlo luego en realidad, Sí, pues, Sí. pues sí. ha salido, como decías. Efectivamente. Bueno, supongo que os vendrán visitantes a ver la casa por fuera, ¿pasa eso? Sí, el boca a ¿La boca y curiosidad? curiosos Sí. vienen un Sí. montón y sí. Y gente que se quiere hacer, que se quiere construir y bueno, nos visita mucha gente. Sí. Bueno, pues la última pregunta, un poco quería preguntaros, bueno, si estáis contentos con vuestra casa. Mucho. ¿Muy Mucho. contentos? Sí. Yo creo que tenéis Logro motivos para conseguido estarlo. y- ¿eh? Sí. Y si volvierais a empezar, ¿haríais algo distinto, diferente? Algo relevante, ¿eh? Yo sé que todos tenemos cosillas que... Pero algo que sea un poco destacado, ¿o Bueno, está bien como Qui- lo habéis hecho? Quizás una idea, pero bueno, no sé si sería muy destacable, pero sí invitaría, por ejemplo, a gestionar el baño seco, Ajá. gestionarlo junto a la cocina, de tal manera que puedas echar a un depósito el orgánico de la cocina y el baño y vaciarlo desde una estancia, ¿no? Vale. Eso yo creo que haberlo separado el baño y la cocina por un tabique y tener un mismo compostero para todo. Vale. Pero nosotros, yo... Para mí lo principal es, según tu diseño bioclimático, según donde tengas la casa, principalmente orientar la zona donde estás al sur y disfrutar del calor que te regala el sol en invierno y es que lo que se siente es un a gusto y un confort térmico y acogimiento que es lo que la gente primero le llama cuando vienen a casa y nosotros aquí pues que realmente podemos estar sin calefacción y demás en camiseta todo el año y no encendemos en invierno aquí todos los días. O sea, cada 2 días o según el viento y todo, pero los del pueblo no se lo creen que no encendamos todos los días. Y no solamente el confort térmico que se nota, yo tengo un poco de calor ahora, es la cantidad de luz que tenéis en esta casa. Claro. Porque el tema de la luz es fundamental. Y Sí, la luz natural. la cantidad de luz. Claro, y una zona en la que podemos estar nublados en invierno todo un mes seguidos. Pero la claridad se agradece. El diseño ahí es el buscarte bien las aperturas y... Vale. Muy bien. Si hubiera alguien que quisiera hacer lo que vosotros hacéis, ¿daríais alguna recomendación? Y con eso terminamos. Pues yo sí, yo daría una que es clave. Uno es, conoce muy bien cuál es tu presupuesto, cuál es el tiempo que tienes y construye lo que necesites. Construye lo que necesites, porque vas a gastar energía, tiempo y dinero quizás en algo que luego pues te va a costar mucho mantenerlo y algo en lo que te va a costar también mucho pagarlo, ¿no? Vale. Y Consigue lo que que hay que necesites y no más. Y no más. Sí. Y que, bueno, que un proyecto así implica que estés preparado a tener esfuerzo, desgaste. Bueno, Stichu, pues muchas gracias por recibirnos. Una última cosa, veo que tenéis placas solares, pero a la vez estáis en una urbanización, hay farolas aquí alrededor y vaya que podéis tener toma de electricidad. ¿Vosotros estáis conectados o desconectados de la red eléctrica general? No, la verdad que apostamos por ser autosuficientes por completo y no estamos conectados a la red, funcionamos solo con las placas solares. O sea, todo lo que hemos visto aquí de vuestra nevera, todas las luces, ordenador, Lavavajillas, lavadora, todo sois autosuficientes. Totalmente, Vale. con acumuladores, con baterías Vale. y con una estimación de 8 días nublado, las baterías nos funcionarían Ajá. perfectamente
Y el gasto de la vivienda calculamos unos 3.500 vatios hora Vale. y para 7 días. Y la verdad que con bajo consumo en los electrodomésticos LED y demás, Ajá. perfectamente, en un clima en el que podemos estar encapotados y con nubes densas mucho tiempo, pero ningún problema, o sea, en todo el tiempo Vale. no hemos bajado la carga. Vale, porque vuestro caso entonces es más atípico de lo que me pensaba, ¿no? Porque, lo cual me parece fantástico, ¿eh? Lo digo como algo muy bueno, porque realmente vosotros estáis diciendo que pudiendo tener acceso a la red, porque la tenéis justo ahí, habéis optado por no estar conectados o ser autosuficientes y no se os aplica ningún tipo ni de impuesto ni de canon. Claro, somos una vivienda aislada, Vale. no decimos nada Iberdrola ni nada, Ajá. no nos tienen por qué pasar ningún canon ni nada, eso es Vale. cuando es instalación mixta. Vale. Estés enganchada y tengas Vale. a la vez aporte con placas solares. Entonces Ajá. nosotros lo hicimos aislados y lo bueno es que una vez amorticemos la inversión, que al principio se hace, que nosotros, bueno, Ese es el ahorro que ya tenéis. que ya sabéis. estimamos que en 5 o 7 años lo amortizábamos Vale. y nuestra apuesta principal era ser libres y, Vale, y que vale, a vale. futuro no estuviésemos enganchados. Cuando empezasteis a construir, entiendo que como no teníais las placas, no habíais construido nada, estabais conectados, ¿es así? Claro, contratamos la luz de obra normal Ajá. para toda la obra porque la potencia y todo Vale. para las máquinas es necesaria. Vale. Y luego, llegado el momento y una vez la licencia de habitabilidad, Sí. comunicamos que no íbamos a tener instalación enganchada o normal, sino que íbamos a ser aislados y para la licencia tampoco hubo ningún problema. Ajá. A Iberdrola la verdad que sí que le sorprendió mucho de que nos dábamos No de se lo baja creía. y no había alta, que nos dábamos de baja total. Vale. Vale, no entendían. No entendían que No hubiese entendían una eso. baja final y no hubiese un alta cuando íbamos a hacer para vivienda habitual. Vale, vale, vale. Bueno, pues también me parece que sois un ejemplo en ese sentido de que puedes tener una vivienda totalmente autosuficiente a nivel energético, a nivel eléctrico, Sí, totalmente. con el nivel de instalaciones que tenéis, porque... Y con 2 niños, que ponemos la lavadora un día sí y otro también, la verdad. Sí que hay que tener un poco de conocimiento, según cómo te venga el tiempo y demás. Si vienen 6 días de lluvia, pues igual la lavadora no la ponemos todo el rato. Entonces nos vamos conociendo los consumos y sabemos utilizarlo conscientemente. Muy bien, me parece fantástico. Bueno, Esticho, pues ha sido un placer enorme volveros a ver, que nos hayáis enseñado vuestra casa y os Gracias. deseamos lo mejor. Y que sirva de ejemplo para la gente que quiere un modelo diferente, la verdad. Muy bien, seguro que sí. Bueno, Adiós, Agur. bonita. Agur.